Chávez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, saludando a toda tu audiencia, feliz de platicar contigo un ratito. Oye, Roberto Chávez, presentarlo en el séptimo episodio de The Game. Él es entrenador profesional, con cédula profesional, y actualmente está en la People's League, que ha tenido un gran éxito comercial, sobre todo en las plataformas digitales. Y yo quisiera, bueno, aparte de que conozco a Roberto, creo que hay un tema central, el cual vamos a llevar toda la conversación, que es justamente ¿qué tan importante es realmente el entrenador dentro del esquema, pero sobre todo a la hora de que haya resultados y realmente es el culpable de todo lo malo que pasa o si también es justamente el culpable de lo bueno, ¿no? Porque creo que con lo que está pasando en Rayados, tema de Michelis, cabe mucho mencionar, y sobre todo porque Monterrey todavía no sabe cuál es el perfil idóneo, preguntarle justamente a un entrenador profesional qué tan importante es justamente el entrenador en un equipo. Bueno, pues creo que haces una pregunta muy grande, ¿no? Una pregunta con muchas respuestas que habría que ir seccionando. De mala educación te voy a contestar la pregunta con otra pregunta. ¿Qué tan importante para una empresa es la gestión de sus empleados? ¿Qué tan importante para la industria es el recursos humanos, ¿no? Creo que la respuesta es la misma. Es de suma importancia porque hay una posición, ¿no? Que al final de cuentas está rodeada de un grupo de trabajo que tiene que forzosamente darle manejo a ese personal, a ese grupo de trabajadores que son los que sacan a flote la empresa en la parte operativa. Entonces, bueno, como te digo, lo veo muy similar a los recursos humanos. Y bueno, se me hace que obviamente tiene su grado de importancia pues bastante alto. Oye, y cuéntanos un poco a la audiencia, a los que no te conozcan, yo tengo el gusto de conocerte, ¿cómo fue justamente este camino que has llevado a una profesión tan difícil como es la de director técnico? Pues ha sido un camino bastante complicado, la verdad. Ya voy a cumplir 10 años de carrera. Primero estudié ciencias jurídicas, soy licenciado en Derecho, pero bueno, yo desde niño había tenido siempre la cosquilla y la pasión y los sueños de dirigir. Inclusive de niño, cuando había oportunidad de dirigir a algunos equipos en los torneos en el mismo colegio de 3 o 4 años para abajo, pedía que me dejaran dirigirlos. Y así fue, empecé a dirigir desde fútbol 5, los torneitos de la escuela. Después fui creciendo y a la par de que estaba Los estudiando. Copas Faro, ¿no? Que se Sí, hacían. claro, hasta una Copa Faro ahí que fue mi primer campeonato fue en Copa Faro. Obviamente, pues estábamos Saludos a todos jugando. los exjugadores de aquel equipo. Claro, y a todo el ESID, ¿no? Pero desde ahí empiezas a ver un poco este tema de qué tan importante es, justamente la pregunta que te hacía, porque me imagino que te vas dando cuenta que está el jugador talentoso, pero que no tiene la mejor actitud, está el jugador que tiene muy buena actitud, pero no es tan bueno. Entonces te vas dando cuenta de esto que tú mencionas de la gestión, ¿no? Claro, en todos los equipos, los prototipos básicamente son los mismos. Te vas a encontrar, como tú dices, el que tiene demasiado talento, pues, está peleado con la vida, el que no tiene tanto talento, pero trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y bueno, evidentemente personalidades como esas vas a encontrar siempre, siempre, siempre. Y sí, desde muy pequeño me doy cuenta que había posibilidad de meter mano, de trabajar y decía, es que si este jugador cambiara un poquito su mentalidad. Pero bueno, vayamos un poquito antes. A ti siempre te gustó el fútbol. Sí, sí, por supuesto. Aficionados desde siempre de los Rayados del Monterrey. Mi papá me llevaba al estadio desde que yo tenía 1 año, 2 años de nacido. Al TEC, por supuesto, siempre ahí estuvimos todos los partidos de local. Pues Que era te tocaron unas épocas difíciles, ¿no? muy difíciles, muy ¿Qué edad tienes tú, Rubén? difíciles. Yo tengo 39. Entonces me toca, 90. claro, me toca cuando estamos en problemas con Hacienda. Me toca cuando nos embargan al Turco Mohamed. El tour como Embargan. que en redes sociales te comparan mucho con él, ¿no? Sí, bueno, también hay una tendencia ahí de que la raza dice que me parezco, pues obviamente con todo el respeto para Tony, obviamente ni no me comparo ni en lo más mínimo, ¿verdad? Aparte son caminos muy distintos, pero en Pero a ese, lo mejor en hay, ese hay alguna entonces, inconsciencia tuya de que tú lo veías, bueno, te tocó más como jugador, ¿no? no, como jugador y por supuesto que es una inspiración, por supuesto también como técnico, pues ha dirigido al Monterrey, es campeón con los Rayados. Y te digo, él venía de Toro Neza, Monterrey hace un esfuerzo abismal para comprar su carta porque realmente era una estrella.
y llega Hacienda y lo embarga, me acuerdo su carta, embarga el camión, inclusive de los Rayados, y pues épocas de crisis, ¿no? En el equipo. Que hay que decirle a la gente, a lo mejor los que no tengan historia en este contexto de los Rayados del Monterrey, esto es antes de que la empresa actual, que es dueña del equipo FEMSA, llegara. Eran tiempos difíciles que fue justamente donde muchos aficionados de la edad de Roberto empezaron a ver a los Rayados del Monterrey, también mucha afición tigre, pero eran épocas muy difíciles para los dos equipos. Sí, por supuesto. De hecho, pues yo te digo que la verdad, el sentimiento de la batalla de Puebla, ¿no? Aquel 5 de mayo contra el equipo de Puebla por el descenso, necesitábamos empatar o ganar para mantener la categoría. Y bueno, es imborrable en mi mente el pase Estabas ahí en por ese juego supuesto, estaba ahí. Hasta con la recuerdo, había memorable un narración pin de Don Robert. había un pin que decía con la fuerza de la afición en el corazón y es imborrable el pase de 3 dedos por la banda izquierda del abuelo Cruz y llega el alguien y le empuja. Ese sentimiento es mucho mayor que inclusive varios de los campeonatos claro, por supuesto, porque antes nosotros no teníamos estructura. Es lo complicado, ¿verdad? De competir en un esquema donde el que tiene dinero pues puede invertir mucho y hay unos sobresaltos pues de posibilidades, ¿no? O sea, No, y aparte ya habíamos vivido el descenso de Tigres y ya te imaginabas lo humillante que era y lo difícil, me imagino, para un equipo descender. no lo humillante, lo trágico de ir a la primera A, de no estar en un año en el torneo o tal vez 2 años, ¿no? O 3 años en la categoría. Muy triste. Y había equipos que se quedaban en el camino después de la primera A, no podían regresar y desaparecían. Evidentemente, Monterrey es una ciudad de inversiones y se veía muy posible, ¿no? Que alguien pudiera llegar a rescatar el proyecto financieramente hablando y pues gracias a Dios llega la empresa con más capacidad o de las mayores con capacidad del mundo, ¿verdad? Y hacen lo que es el actual Rayados. Pero esas épocas me acuerdo de salir con lágrimas en los ojos y mi papá abrazándome, ¿no? Saliendo del estadio. Y ese es el verdadero sentimiento rayado. Ahorita yo creo, la verdad, que las nuevas generaciones no pueden valorar lo que es el verdadero sentimiento rayado porque no tuvieron esas épocas también de sufrimiento, de apostar al equipo, de estar incondicional, de ir a arrancar puntos. Yo me acuerdo de cuando estábamos jugando allá las pre-libertadores y luego pre-libertadores, yo me metía al carro de mi papá o de mi mamá, porque por supuesto que no lo televisaban, y me ponía a escuchar el radio, yo solo en el carro brincaba como loco, y esa esencia del fútbol, pues tristemente creo que se ha ido Que apagando. escucharlo en la radio también da una sensación diferente. No, era una sensación diferente, y aparte no lo pasaban, güey, no había otra cosa. Pero el ritmo de la radio, la narración, creo que también es diferente. Y a mí, por ejemplo, te cuento que el gol de Suazo que mete contra Santos en la final del 2010, por alguna otra razón no lo estaba viendo en la tele, me tocó escucharlo en la radio, con voz de Don Robert, que en paz descanse, y es una sensación que nunca se me va a olvidar. O sea, No, también claro. este tema auditivo creo que es importante. El ritmo, de hecho, Cristian Martinoli, uno de los mejores narradores actualmente, dice que su estilo es sudamericano de narrador de radio, De radio, así que es. tiene que ver mucho con esta descripción. Pero, ¿y en dónde empieza tu admiración en la dirección técnica? ¿Ahí o tú quisiste ser futbolista? Digo, el sueño de No, todos era como que la parte no, de no, 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 jugar, no, ¿no? yo jamás quise jugar. Yo me acuerdo, tengo muy presente a los 10, 11 años, 12 años, yo soñaba con dar declaraciones en público como técnico. A mí como jugador, la verdad, jamás me llamó la atención. Sí, como me volvía loco la idea de dirigir y yo soñaba y me iba a ¿Qué la cama. entrenadores veías en esa época que te gustaba este tema de la conferencia? Pues en ese momento había muchos extranjeros, que bueno, después, gracias a Dios, tuve la fortuna de conocer como Miraji, como Arturo Salá, pues eran técnicos de otro perfiles, que eran técnicos con mucha más garra, con mucho menos educación. El Indio Solari, por ejemplo. Por supuesto, el Indio Solari, no, bueno, pues Es que en Argentina siempre han sabido muy bien cómo hablar. O sea, de hecho, la gran mayoría, mucha gente dice, oye, es que ya estamos hartos de los argentinos. Bueno, es que en Argentina es una potencia futbolística y que ha hecho una escuela de directores técnicos a nivel mundial. O sea, no es casualidad, como también hay entrenadores malos, pero no es un tema de nacionalidad. Pienso yo que
que el director técnico argentino y sudamericano, pues también tiene esta parte porque tiene mucho conocimiento y una cultura futbolística importante. Tú mismo has estado en Sudamérica y sabes que se vive diferente el fútbol, ¿no? Sí, por supuesto. Tuve la oportunidad de dirigir en Paraguay una sub-20 de un equipo de primera división, el Santaní y el Real Santaní, y también tuve la oportunidad de dirigir en Brasil en la primera división paranaense. Sí es otro mundo de fútbol, la verdad, pero sobre todo la sensación, la pasión y cómo encauzar esa pasión. Eso es lo que realmente diferencia a nuestro fútbol. De hecho, también ha habido una tendencia de enfriamiento, por decirlo así, ¿no? De los técnicos y las tendencias argentinas. Antes, como te digo, yo creo que la educación, por llamarla la educación per se, no existía en los técnicos argentinos o en el fútbol. Ahorita hay muchos ojos. Antes lo que se decía, no lo que pasaba en la cancha, inclusive la interacción con Más los irracional. árbitros, claro, mucho más irracional, mucho más llevado por la pasión que por el pensamiento y mucho más pensado por el momento que por la planeación y mucho más llevado por el calor que por la razón, tal cual. Entonces, sí hay una tendencia de enfriamiento. Yo recuerdo desde que venía, por ejemplo, Benito Floro, venían una tendencia de técnicos europeos que empezaban a llegar al fútbol mexicano, pues ellos eran con otro porte por completo, con otra cultura por completo, y siento yo que se empezó a hacer un equilibrio, ¿no? Donde se fue emparejando un poquito y el prototipo del director técnico que hoy conocemos en día se fue formando, que es el de pants, pero de todo modo no es irreverente, o el de traje, pero tampoco es irreverente. Y el mismo sistema ha empezado a excluir a los que se salen de esos parámetros. Sí, no, aparte es un gremio muy complicado. O sea, por ejemplo, en la Liga Mexicana, pues nada más son 18 los puestos de entrenadores. Y si nos damos cuenta, pues en su gran mayoría exfutbolistas. Y quisiera preguntarte, por ejemplo, tú que no jugaste fútbol, pero pues has seguido una carrera importante en lo que es la dirección técnica, incluso estudiaste derecho, pero también estudiaste para esta profesión. ¿Qué, qué tanto puede, no sé, afectarte el hecho de que no hayas jugado fútbol para tener un puesto en alguna liga más importante? Contrario a lo que comentas y con todo respeto para mis colegas, yo creo que tanto les afectó a ellos no estudiar derecho, por ejemplo, ¿no? La realidad de las cosas es que es un mundo completamente distinto, el de la dirección técnica, el de jugador, y también con todo respeto a Tigres, pues ahorita nos estamos dando cuenta, las pruebas ahí están. Guido pudo haber ayudado mucho más esta liguilla adentro del terreno de juego que afuera del terreno de juego. Siguen equivocándose los directivos. ¿Por qué? Porque también son jugadores. El perfil no es el idóneo. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que se ocupa otras cosas muy distintas que no están en la cancha en el día a día, como psicología, como medicina del deporte, como manejo de grupo, como empatía, como otros valores que tienes como otros valores que se encuentran en otros lugares, ¿no? No necesariamente en el terreno de juego. Y ese desarrollo humano es el que te forja el carácter, porque para llevar a un grupo complicado como los brasileños, inclusive que pues en su momento pues podía comunicarme, pero no manejaba perfectamente, obviamente el idioma. Tienes que tener mucho carácter y mucha fuerza y tus jugadores tienen que creerte y tienen que confiar en ti, si no, no hay grupo, si no, no funciona, seas quien sea, seas el más técnico, el más táctico, el más inteligente, no funciona. Y vuelvo al tema, la realidad es que los jugadores en la cancha no desarrollan esos conceptos, los desarrollos en la cancha son sumisos, los jugadores en la cancha son jerárquicamente inferiores al técnico, entonces no está ahí la escuela para los técnicos. Oye, Roberto, y hablando un poquito del tema concreto de Tigres que mencionas, que fue una particularidad el hecho de que un jugador Es un de error, la nada ponle el se nombre. fue a entrenador, pero también te conozco y sé que has sido muy crítico tanto con la directiva de Rayados como la de Tigres. Y creo que coincido un poco contigo en el sentido de que tenemos tanto a José Antonio Noriega como a Mauricio Culebro, directivos que no son de Monterrey. ¿Dónde está el directivo regiomontano que conoce la plaza? Que de hecho, el único directivo que ha sido exitoso en Rayados es Jorge Urdiales, regiomontano. Y con Tigres es el ingeniero Rodríguez. Entonces, para ti es importante el hecho que nazcan en una ciudad como Monterrey, entendiendo el contexto
que hay en Monterrey a diferencia de otras ciudades? Sí, pues lo importante no es que sea tercer de nacimiento, pero sí que entiende el contexto. Creo que el Tato, pues fue jugador de Rayados, entiende lo que fue Rayados, pero fue realmente un periodo corto de tiempo, ¿no? De ahí fue a hacer telenovelas y demás. Este, y en el caso de los Tigres, pues ustedes vieron el fracaso totote que fue cuando trajeron gente de Guadalajara años atrás y luego trajeron gente de México y ahorita, bueno, la verdad es que yo no soy crítico tanto de la gestión de ahorita de Culebro, pero sí te digo que es un error abismal de concepto lo que hicieron con Guido, fue un error gigantesco, tanto que te lo voy a traducir en matemáticas, tienen 6 partidos seguidos de visitantes sin marcar un gol. O sea, háganle como quieran, háganle como quieran. Esto es un error garrafal y es un error ya consolidado. O sea, el error ya está. ¿Por qué? Porque los números lo dicen y juegan un fútbol espantoso, un fútbol sin idea. ¿Y sabes qué? Sin liderazgos. ¿Por qué? Porque el líder era Guido. ¿Por qué creen que desde la banca va a ser su mismo rol que de jugador? Es que es obvio que no. Que ahora justamente lo que les falta es un medio de contención, por ejemplo. Pues, y en un descuido para la línea de 5, otro central. No mames, cabrón. O sea, tenías el jugador idóneo en la parte más madura de su carrera para enfrentar una liguilla en las posiciones que más te faltan. Sí, de acuerdo. Y lo mandaste al banquillo, güey, a hacer absolutamente el ridículo. Sí, sí, el tema de Guido Pizarro es un tema muy interesante, sobre todo cómo se dio y por el hecho de que es un futbolista. Yo lo he expresado aquí, para mí, a mí me gustó la decisión, pero bueno, es el tema, lo quiero guiar un poco más hacia la importancia del entrenador y bajo tu experiencia, contarle a la gente un momento en donde tú hayas dicho, cambió el partido, una decisión. Y te pregunto esto porque, bueno, Roberto Chávez tiene un video viral, justamente con uno de sus estrellas. ¿Qué tan estrella es con el tipo se peleó Roberto y bueno, obviamente algo muy futbolero, salió la calentura, maldiciones y demás, pero cuéntanos un poquito de cómo cambió, por ejemplo, el hecho de saber gestionar a figuras como Jordiana, ¿no? Bueno, pues ya te refieres a Eder. Primero que nada es un gran tipo, le mando un saludo y un abrazo a él. Un saludo a él y a su familia. Bueno, esos videos son de vestidor, la verdad es que no deberían de haber salido de ahí, pero bueno, la verdad es que también el reality show de TV Azteca es eso, es un reality show. Y aparte del fútbol, pues quieren dar comunicación de cómo se dan todos los procesos. Y bueno, por ahí salió en el medio tiempo una discusión donde yo le estoy diciendo que el día que le empujen, ese día íbamos a ganar partidos, porque teníamos un equipazo, pero nos estaba pasando algo que inclusive en el área chica y no pateamos a gol, no pateamos a gol, no pateamos a gol. Y eso, pues obviamente termina mermando por completo, ¿no? O sea, un equipo que no tira gol no va a ganar partidos o difícilmente va a ganar partidos. Y empezamos con una discusión y con una fricción. Cabe recalcar que Eder Georgiana es el mejor jugador del mundo en la categoría, en la disciplina. Por años ha sido campeón del Que mundo es, con la selección, que es fútbol 7. que es otro deporte, no Es otro deporte, mundo, es pero es otro otro mundo. mundo. Y él me lo dijo y él me lo hizo saber, me dice en la discusión, pues es que tú O no sea, entiendes. Eder Jordiana es el mejor futbolista del mundo de fútbol 7. Así es, tengo en dos equipos dirigiéndolo, desde Amor FC, ahora en Flow. Y esa fue la discusión. Me dices que tú no conoces la disciplina. Le digo, está bien, yo reconozco que no conozco la disciplina porque mi expertise pues, es en el fútbol profesional, el fútbol 11. Pero también la realidad es que el día que cumplas los principios básicos del fútbol, pues los tienes que hacer. Pero, ¿cómo decirte? Tienes que empujarla para anotar, tienes que tirar. Y bueno, ahí surgen los conflictos, pero definitivamente todo un reto, ¿no? Todo un reto poder lidiar con esos jugadores, gestionar esos grupos. En el caso ahorita de People League, pues no nada más es Eder, su hermano Alda también es de los mejores del mundo, Pitufresa es de los mejores del mundo, Ro, estás hablando de jugadores, Corichi, de jugadores que tienen 20 años de experiencia, que recorren el mundo jugando fútbol en la denominada talacha, que realmente conocen el corazón del fútbol, ¿no? Entonces, ya te imaginarás un vestidor lleno de egos, un vestidor lleno pues, de ambiciones propias, y es difícil llevar, o la tarea del entrenador de enfocar y de encaminar todo lo individual a lo colectivo, porque al final de cuentas el fútbol es eso, es la suma de las individualidades que se reflejan en un poder colectivo. Sí, de acuerdo.
Y cuéntanos justamente esta pregunta que te hacía, un momento en donde tu intervención haya sido clave en un resultado. Pues esa, por ejemplo, no digo, ahí tengo que ponerlo. En el medio tiempo de la discusión lleva a que le diga que se vaya del equipo, que se vaya al vestidor. Él también dice, yo me voy. Vamos perdiendo 5-1 el partido. Y en el medio tiempo, pues hablo con el grupo cuando él se va, le digo que sacáramos lo mejor de nosotros, evidentemente motivándolos de una manera bastante pasional. Y el grado está que le dimos la vuelta, ganamos el partido 7-6. Y de hecho, bueno, pues fue el equipo de la Reta que fue finalista, llegaron a la final esta vez también. Entonces fue un partido muy complicado que de 5-1, donde estás perdido, terminamos dándole la vuelta, sacando lo positivo y lo mejor de un escenario bastante negativo, que es un pleito, ¿no? Oye, Roberto, ¿y qué crees que sea justamente algo que vea el entrenador que ni el aficionado ni el jugador pueda ver? Algo que Las órdenes de la directiva. Ok. Hay muchas cosas que no se ven, definitivamente. El aficionado y la prensa, con todo respeto para ustedes y su profesión, si simplemente hacen el análisis con los elementos científicos que tienen, que es la observación básicamente y la investigación hasta cierto punto, hasta cierto alcance, y eviten un juicio. Pero ustedes no saben en la comunicación interna, la operación interna y las órdenes internas y las estrategias internas. Es decir, es que por qué este técnico alinea a este jugador. Si está claramente no en su nivel, no en su mejor momento, o simple y sencillamente no está jugando bien. ¿Por qué lo alinea y lo alinea y lo alinea? Ah, pues tú no sabes, pero muchas veces hay muchos directivos que te dicen, a ver, güey, este es un valor del club, cabrón, que queremos venderlo, güey. Entonces necesito que le des muchos minutos. ¿Por qué? Porque si lo tienes en la banca no lo vendo y le invertí tanto, ¿no? Entonces, muchas veces para vender un jugador hay que echarlo a jugar. Por ejemplo, eso es uno de los pequeños, muchísimos ejemplos que hay. Y la otra, los códigos de disciplina, los reglamentos internos. El aficionado no sabe, es que ¿por qué sentó al delantero? Pues cabrón, tú no sabes, güey. Se peleó, le metió la madre a todos sus compañeros. Se puso una peda ayer. Sí, claro, por supuesto, cometió infringió algún artículo del reglamento y eso es institucional. Eso no depende del técnico. Pero Así, a ti te echan la culpa. pues, evidentemente, porque es la fácil, pero la realidad de las cosas es que uno no siempre cuenta con su plantel. O, por ejemplo, Digo, es que se me viene mucho a la cabeza la situación que pasó en Rayados, que ha sido las temporadas más mediáticas, yo creo que han tenido en los últimos tiempos, una situación con Martín de Michelis y Sergio Canales, que la prensa nos enteramos de algo, investigamos, pero todavía hay cabos sueltos porque no sabemos justamente lo que pasó y el único que va a saber, y los únicos que saben, pues obviamente es Martín de Michelis y Sergio Canales, pero al final de cuentas, creo que lo mediático exponenció todo lo que realmente pasó, que en este caso solo lo sabe un director pues te técnico. lo pongo muy sencillo. Uno de los mejores delanteros de la historia, que no voy a decir su nombre, pero estaba pelón y era chileno. En el vestidor, en una de las finales que compitió con el Monterrey, tampoco voy a decir cuál era el técnico, pero está fácil saber quién. Se fueron a los golpes en el medio tiempo. Se fueron a los golpes, hubo Ah, golpes. sí me enteré, sí, sí. Y la prensa en su momento no se enteró, nadie dijo nada. El técnico, por supuesto, que actuó como profesional, no lo corrió, lo puso a jugar y metió por ahí otro par de goles, salimos campeones. Así es el fútbol, así es la calentura, así son los vestidores, es un cúmulo de pasiones y la prensa y el aficionado no lo entiende. O sea, alguien que cree que ve todos los partidos de fútbol y de Europa y de Asia y de Brasil y de Sudamérica, no está autorizado para hablar de fútbol, está autorizado para hablar como espectador de fútbol, pero para realmente dar una opinión con sentido o una opinión objetiva, tienes que estar dentro, tienes que conocer todos los días, tienes que ir un mes a un club, todos los días estar en un mes, en las oficinas y en la cancha, para realmente poder entender qué está pasando en el entorno y entonces emitir un juicio con lógica. ¿Y te atreverías a dar un porcentaje, por ejemplo, en una victoria, una derrota, en un partido específico? Muchos manejan que es 70% de futbolistas, 30 del entrenador. ¿Tú cómo lo ves en porcentajes? Mira, yo creo que hay para empezar tipo de proyectos donde varía mucho eso.
Matematizar un número es complicado porque depende de la filosofía del equipo. Por ejemplo, si tú estás en un equipo como, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Un equipo de bajo presupuesto, donde no hay grandes refuerzos, por supuesto que el porcentaje del entrenador aumenta en importancia. ¿Por qué? Porque tiene que echar mucha más mano del orden, mucho más mano del sistema, mucho más mano de la táctica fija. Tienes que sacar provecho de otras herramientas que no precisamente es de la parte individual. Tienes que apelar a lo colectivo sí o sí, y ese es el trabajo del técnico. En proyectos como donde hay grandes estrellas mundiales, por Dios, el cabrón se quita un jugador, se quita tres, se vende un golazo. ¿Qué te puedo decir? O sea, cuando tú tienes equipos con grandes individualidades, tienes que darle libertad, tienes que apelar menos al sistema, tienes que apelar menos a la estrategia y tienes que darle más cabida a la genialidad y a la improvisación del jugador. Y en los otros proyectos no. Tienes que apelar al orden, a encerrarte, a trabajar bien tus líneas, trabajar mucho la parte colectiva. Entonces, te diría que en un proyecto como Rayados, los éxitos, yo creo que pues, si me obligas a decir tu número, te diría que 80% de los jugadores. ¿Cuándo es el momento del 20% del entrenador? Al momento que hace la alineación, un 10%, y al momento que hace los ajustes, otro 10%. Creo que ya ni se escucha, ¿no? La comunicación del técnico con el jugador cuando está todo el bullizo del estadio y todo es muy, muy complicado sobre la marcha. Ahora, los cambios no son improvisados, los cambios ya están pactados y están planeados y en el entrenamiento se trabajaron. Si el escenario es este, cabrón, te voy a sacar a ti, tú te mueves para acá y entras tú. Todo eso está planeado, nada es Jugadores improvisado. lesionados, oye, tú no vas a jugar 30 minutos al final por lo mismo. Por supuesto, y si se oye, se presta y vamos arriba con el marcador con una ventaja cómoda, voy a debutar a este jugador. Todo eso ya está plenamente. Y me llama la atención porque, pues tú siendo un crítico de muchos proyectos, sobre todo de Monterrey y Tigres, que son los equipos que más tocamos aquí, el caso de Michelis fue un caso muy curioso por el hecho de que es un entrenador al cual, pues toda la gente se le fue encima, pero yo coincido contigo y escuchándote un poco acerca de la gestión de Martín de Michelis, él hizo lo que pudo con los jugadores que tenía. O sea, realmente para mí, no sé si salvo tu opinión, el equipo está mal armado y no está al nivel de los cuatro sobrevivientes que vemos ahorita en tema de jugadores líderes, jugadores delanteros que sean fundamentales, el portero. O sea, hay muchas cosas que Monterrey no tiene. Entonces, ¿cómo ves la gestión de Martín de Michelis? Y ahorita lo que mencionas, ¿no? O sea, ese 20%, pues ok, hay que criticarlo, pero ¿dónde está el otro 80% en Monterrey? No, es que es muy fácil. Primero que nada, también responsabilizando a tu industria, sin afán de agraviar, pero la prensa le gusta mucho cortar cabezas, le gusta mucho encontrar culpables. Y como los jugadores dividen esa responsabilidad y esa culpabilidad, es mucho más fácil irte sobre una sola persona, en este caso el entrenador. Yo no creo que él haya gestionado mal los cambios, no creo que haya gestionado mal las alineaciones, no creo que haya gestionado mal los planteamientos, más no puedo opinar de más porque no conozco qué pasó en el seno del equipo, Aunque hay lo que que te decir que tenía comento. antecedentes también en River Plate, en donde pues salió a la luz que tenía discusiones con uno de los líderes como Enzo Pérez. Eso pasó en River y en Monterrey luego salió también a la luz lo de Canales. Entonces, pues Discusiones con los líderes siempre lo van a tener. Lo que pasa es que no son públicos. Pero el que no tenga discusión como técnico con un líder no sirve, güey. O sea, ese intercambio apasionado de ideas es es hasta natural, sano, ¿verdad? es hasta sano, es natural. Y un técnico no puede dejar que un jugador, su capitán, su estrella, sobrepase su jerarquía. Sí, o sea, sí, eso es su jerarquía. Lo mismo que el jugador, ¿verdad? O sea, el técnico tiene que entender para qué está, el jugador tiene que entender para qué está, pero tienen que entender cada quien su espacio y su momento. Por eso se dan ese tipo de pleitos, pero al final el que manda es el técnico, el que está en la cancha es el técnico y después los directivos. Entonces eso genera una impotencia en las estrellitas que sienten que se las saben todas. Oye, como aficionado, ¿cómo ves al Monterrey? O sea, ¿qué futuro le ves? Ya ves que ahora van a jugar el Mundial de Clubes y pues la verdad es que hay una crisis, sobre todo mediática, aunque pues por ahí destacar algunos futbolistas.
Mira, juntando la pregunta con la pasada, eh, puedes plantear tú el mejor partido que quieras y tu delantero falla 6 solo en el área chica, está cabrón, güey. O sea, ganar un partido cuando en lo individual no suma lo colectivo, trayendo otra vez el principio a la mesa, es muy complicado. O sea, realmente Berterame tuvo un torneo muy malo, muy malo. Tuvo muchísimas fallas muy claras de gol. Yo creo que en su momento Funes Mori hubiera hecho 15 goles. Este año sale campeón goleador con las opciones que se generaron. Y después de eso, en la táctica fija, defensiva nos hicieron muchos goles, incluyendo en la liguilla, pero estás yendo tú, marca personal. Tampoco es un error de un parado, cabrón. Pues si tú eres mi marca, tú no anotas, güey. Eso es mi desempeño individual. Eso no es un Sí, porque mucha planteamiento gente táctico. piensa, es que Michelis fue defensa y nos meten muchos goles. Sí, pero no es un planteamiento de un dibujo táctico, estoy de acuerdo. O sea, el que no lo Exactamente. agarró, o fue Medina, o fue Arteaga, o Exactamente. a esos hay que responsabilizarlos cuando hay una falta de marca. O sea, Ahora, ¿cómo quedamos nada eliminados más por el faltaba amor de que Michelis Dios? se meta a Bueno, empujar a pues, su güey, gol. nada más ve cómo arranca la serie de los cuartos de final, güey. Arrancas con un autogol Sí, 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 con uno de sus defensas. con uno de sus Que defensas. acabó siendo también una falla en la ofensiva, Víctor Guzmán. Sí, exactamente también. Ahora, de que está mal armado el equipo, está mal armado. ¿Por qué? Porque contrataron 270 contenciones y como que se les olvidó que más posiciones. Y ahí los tienen en la banca, güey. O sea, el que viene, este muchacho Ambriz, la realidad de las cosas es que no jugó absolutamente a nada. Nada más le hizo tantita sombra a Fimbres, que tampoco pesó, pues la verdad. Y ni se diga, no, el güerito, compadre Sí. Cortizo, que después de la lesión regresó y no, y desde antes, no, es un jugador que no aporta. Aporta ímpetu, alegría, lo que quieras, pero no defiende y a la hora de ser importante a la ofensiva, no aparece. Que por Entonces, cierto, tengo la información de que Cortizo va a dejar el Club de Fútbol Monterrey. Es de claro, los claro, transferibles probables, tiene que irse Cortizo. a Chivas, Y güey. si te parece, al final doy exclusivas de quiénes son los candidatos fuertes para tomar el proyecto Rayados de Monterrey y me dices cuál es tu opinión, porque yo tengo la información justamente de que pues han sonado muchos, ¿no? Pero aquí vamos a decir los que realmente van a ser, ¿no? Buenísimo, perfecto. Entonces, para decirle a la gente, porque ha sonado nombres como Xavi, ¿no? No, pues es que vino una vez a Monterrey. Y luego estuvo también el caso de Almeida. Bueno, tampoco va a venir. Almeida sí lo buscaron. Lástima, me gustaba como perfil rayado. Es muy probable que el siguiente entrenador de Monterrey sea Domenech Torrent o Un argentino. Gabriel Milito, argentino, ¿no? Entonces, son esos dos entrenadores. Yo la verdad es que, pues no es que ninguno de los dos sea pues tan reconocido al final de cuentas, aunque haciendo una investigación, pues en mi opinión yo prefiero Milito, pero me gustaría saber tú cómo ves, si influye un poco a lo mejor el perfil de Torrent, el hecho que haya ya tenido experiencia en la liga, ¿no? Pero por supuesto, güey. ¿Qué quieres? Un técnico que tiene cuántos años de carrera? ¿3? Milito sí, un poco más, ¿no? ¿No? Sí, como 6. Sí, o sea, Padrísimo. ¿Y de México? ninguno. Como jugador, como técnico, güey, ¿qué va a llegar No a que conoce realmente va el a tener fútbol. un periodo de adaptación? La afición ya no les da periodo de adaptación, güey. Ya nadie tiene colchón. A los 2 meses van a estar reventándolo. O sea, si hubiera una estructura donde dices, va a haber un proyecto a largo plazo, lo vamos a firmar por 6 años y todos cállense y aguántense y no pasa nada y tenemos una temporada perdedora, bueno, te la creo. Pero ¿a qué va a llegar, güey? ¿A tener la presión hasta el tope en la semana 3, güey? Tú te irías por un perfil que Por ya conozco la supuesto, liga. por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene todas las credenciales Por como ejemplo, auxiliar técnico. ahí en la People's League, o sea, se nota la diferencia de tú, por ejemplo, que cuántos años llevas en la liga. El fútbol profesional 8 y acá llevo 2 años en People League, en fútbol Por 7. eso, pero si entrase un entrenador a la People's League por primera vez, tú le tendrías ventaja por el hecho de que ya Por supuesto, conoces el conozco las formato, reglas, el formato y los demás. árbitros. Claro, claro. De hecho, ahora entró, el que estaba en la raza, fue ícono de, Sí, de la raza, Genoni defensa Martínez, central, sí. ándale. Sí. Y pensó que la disciplina parecía, pues no, acá es un reality. Evidentemente los resultados se le complicaron Aunque la Liga mucho. MX también cada vez es más reality, ¿no? Sí, definitivamente. Pero en este caso, por ejemplo, pues no pudo sacar resultados Genoni Martínez porque es una leyenda en la disciplina, inclusive en Estados Unidos, güey, jugó mucho tiempo en Estados Unidos.
Y eso es lo que Sí, insisto, hay ventaja los entrenadores que ya conocen el formato, la liga y insisto, qué tanta paciencia, qué tan profesionales son los directivos, qué tanto proceso y cómo lo van a comunicar. Porque de ahí parte, de ahí parte. Si dicen, aguántense, cabrones, este güey está fijo 5 años y no se va a ir. que tampoco lo han hecho, porque No, pues ¿cómo esa lo es van la a hacer, otra. güey? O sea, es tanto el hambre por el título que, por ejemplo, el Toluca lleva 15 años sin título, porque luego también hay que ver los otros proyectos, ¿no? Contra quién estás compitiendo. Y realmente, bueno, estamos en la época del América, evidentemente. O sea, el América es el mejor equipo de México, pero eso no es nuevo. Tiene que ver por el técnico, por los jugadores y por la estructura. Y luego, pues está el Cruz Azul, que también, si no fuera por el América, sería el mejor equipo de México. Y está Tigres y Toluca, que también ya tienen rato sin ser campeón. Bueno, Tigres porque quedó en el 23. Pero entonces el Monterrey queda rezagado. Pero hay que también recordar que estás compitiendo contra otros equipos. Y el Monterrey, dentro de esos 5 equipos con mejor poder adquisitivo y que tienen mejores futbolistas, se está rezagando en otra zona un poquito más abajo. Entonces, por eso sí es fundamental traer un proyecto, pero tener la paciencia, porque pienso yo, y también quiero saber tu opinión, que a lo mejor eso, el entorno y la afición le afecta mucho al entrenador en los resultados, que no puede hacer justamente un proyecto a largo plazo. De Michelis, pues venía acostumbrado de proyectos largos. Claro, pues imagínate tú como técnico, a mí me gusta mucho echar mano de las fuerzas básicas, me gusta mucho irlos incorporando. Pues sí, güey, pero si me van a cortar a los 8 meses porque se pierden 3 partidos seguidos o porque no le gusta a la gente, pues a la gente no le va a gustar cuando debutes gente o cuando debutes chamacos porque te va a costar ese partido, la operatividad, probablemente te va a costar la adaptación. O sea, todo eso tiene sus tiempos, tiene sus formas, pero en específicamente hablando de Monterrey, hablando de los Rayados y hablando de un sector sanpetrino muy tonto, muy incapaz de entender y de hacer buenos juicios o juicios Saludos a toda lógicos, la gente del humilde municipio de San Pedro. a toda esa gente humilde, decirle que están mal como ven las cosas, su análisis es erróneo, no tiene ni siquiera los elementos para generar un análisis. Entonces, que entiendan y que partan de que su incompetencia viene porque no tienen información. ¿Cómo van a chingados? Van a hacer Un análisis. un análisis completo. ¿Cómo van a acercarse a la verdad, güey? Si como hizo Menos Simpson, quieres saber la verdad, no pueden manejar la verdad, güey. No tienen idea de lo que está pasando. No tienen idea, no figuran. Y a los 2 meses, esto es muy sencillo. La rutina tiene ya una década, güey. Llega un jugador que lo Es anuncian un con ciclo. bombos y platillos. Toda la afición dice es que el jugadorazo, yo lo vi jugar en el Newell's, fueron mamadas, güey. Llega y a los 2 meses lo están abuchando. Sí, sí, sí. Y pasan Tigres también. Y luego la directiva lo renueva por 6 años, güey, no sé por qué. Y empiezan a sembrar fricciones, y a sembrar fricciones, y a sembrar fricciones. Si eres objetivo, por ejemplo, el proyecto Estefan Medina y el proyecto Andrada tuvo que haberse acabado hace 2 años, güey. Sí, de acuerdo. Estefan Medina creo que tiene como 39 años, tiene mi edad ahí jugando en Rayados. Muchos de los goles, por cierto, fueron culpa de él. Sobre todo el 1-1 que cambia el partido, con Alexis Vega ya en la vuelta, ¿no? Allá por la banda izquierda que va el Pero creo Chocul. que también afecta las expectativas, ¿no? Porque lo que mencionas tú es que se hace ese ciclo, porque yo también lo que veo, observo como aficionado y como prensa es, cuando llega, por ejemplo, Sergio Ramos, no estás entendiendo el concepto, más bien el contexto. Sergio Ramos, claro que vende, Sergio Ramos es de los mejores futbolistas del mundo, pero está viniendo en otras condiciones, con 39 años de edad, donde ya no está en su mejor fútbol y además lo trajiste porque se te lesionó Carlos Salcedo. Entonces, la gente no mide eso, o sea, no entiende el contexto. Piensa que porque llegó Sergio Ramos, Monterrey va a ser campeón de todas las ligas y no es así de fácil. Entonces, por ahí también es un tema de, yo invito a la gente, enfóquense más en meterse al contexto, el por qué viene un futbolista y por qué juega por derecha Ricardo Chávez y no
No, Eric lo que Aguirre. tienes que hacer es entender dónde estás, cuál es tu rol y qué chingados te queda, güey. O sea, si tú quieres emitir un juicio verdaderamente centrado, e informado y responsable, o sea, un juicio responsable, vete a las oficinas de Rayados, cabrón, a preguntar, a encuestar, güey, vete a los campos, a ver los entrenamientos. Hay muchos entrenamientos libres. No me estés chingando desde un sillón, güey, y atrás de un celular, reventando y reventando y reventando, emitiendo juicios sin conocimiento de causa, no Que tienen bueno, Rayados idea. no tiene esos entrenamientos de público, que también es un error de comunicación. Cuando tú ves partidos por televisión y emites un juicio, no hay de otra más que de aficionado. Y luego otra cosa que pasa, porque pues es de los estadios que más gente va, hay que decirlo, hay mucha afición y es un estadio con gente muy futbolera, pero también va gente que no va a ver fútbol y nada más está esperando que realmente gane el equipo, pero muchas veces el resultado es circunstancial. Por ejemplo, el caso del partido contra Toluca, pues Monterrey fue por mucho tiempo Mucho mejor mejor. que Toluca. Incluyendo la Entonces, vuelta. eso también ayuda a que el juicio se haga mejor, de que aunque a veces no se gane el partido, pasaron circunstancias que alteró el resultado final. No, y el desempeño de los jugadores en la parte individual, no porque fue un jugadorazo en San Luis o en Necaxa y tú lo traes, va a ser un jugadorazo aquí. Influyen muchos factores para que un jugador logre desempeñarse en un equipo, para que esa parte individual sume a lo colectivo por tercera vez. Influye la familia, si el entorno, las canchas de entrenamiento, si el güey se adaptó o no se adaptó. Cantidad de jugadores con talento que llegan y se cambian de proyecto y la están rompiendo y la dejan de romper y dejan de jugar y se acaban sus carreras. Entonces, no es lo mismo tener de compañeros a algunos que tener de compañeros a otros. No es lo mismo ser el capitán, güey. Por ejemplo, en el caso de Ambriz. Ambriz venía pues con un cartel de jugar todos los minutos y era uno de los líderes. No es lo mismo llegar a ser el segundo o tercer suplente en tu posición. ¿Verdad? ¿Qué pasó cuando entró? La verdad fue un fracaso totote en la cancha. Fue un fracaso totote, perdiendo balones de 5 o 7 metros, cabrón, imposibles de perder. Entonces, ahí te das cuenta cómo el proyecto de Rayados empinó su carrera. Y de mí te acuerdas, güey. Ambriz está por desaparecer y por terminar su carrera. Cortesía de la mala gestión para contratar de los Rayados de Monterrey. Si vas a tratar de sacar a Fimbres, si tienes al Corcho, si tienes a Canales, güey, si tienes a Ocampos, si tienes todavía el otro español, a Oliver, ¿no? Se me está pasando por ahí alguno otro, güey. Sí. Y traes a Ambriz por el amor de Dios, güey. Tienes a De Osa, que lo usas de 5, lo usas de 10, lo usas por una banda. Y todavía inviertes millones de dólares en este muchacho. Es una tontería, güey. Es una tontería. Yo no sé quién tiene esas ideas. O sea, y la única explicación, sí, pero la única explicación al no tener la información, como te digo, no estar dentro de ese juicio, es que también hay otro tipo de intereses, como negocios, intereses que no tienen que ver con el fútbol. Definitivamente tiene que haber, lastimosamente, porque es difícil de creer que empresas tan grandes como Cemex y como FEMSA tengan ese tipo de actividades ilógicas, irracionales y a veces hasta ilegales, pero me atrevo a decirte que sí suceden y sí suceden. Hay corrupción en el fútbol mexicano, Por supuesto que hay corrupción en el eso fútbol mexicano. no cabe duda. Digo, de por sí es un país corrupto, ¿no? Pero metiéndonos más al tema futbolístico, entendiendo cómo es la industria, me pareciera, o sea, ver a un Monterrey, como tú mencionas, ¿no? O sea, sin falta, con una falta de visión, sobre todo de los directivos. Entonces, todo acaba de embonar en que al final de cuentas, pues no es culpa del entrenador, sino quién lo puso. Pues, ¿qué es primero? El huevo o la gallina. O sea, ¿quién puso? No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿verdad? Exacto. Entonces, creo yo que coincidimos con eso. El Monterrey, pues definitivamente, ojalá tome la decisión correcta, por suerte, porque pues no, no tiene como algo que lo respalde, porque si nos vamos a la cronología desde que llegó José Antonio Noriega, fracasó tanto con Fernando Ortiz como con Martín de Michelis. Entonces, el Monterrey, a pesar de eso, hay un cariño hacia la institución y no le deseamos que le vaya mal, pero sí también como aficionados hay una confusión.
No, lo mismo que los Tigres, hay un cariño, son equipos de la ciudad. Lo que pasa es que, vuelvo al tema, no puedo opinar de más porque no conozco los adentros, pero desde mi perspectiva, ahí sí como aficionado, yo te lo digo, es imposible de pensar que tomen tan malas decisiones tanto tiempo seguido, güey. Y O ahora, sea, y saliéndonos un poco del tema del entrenador y metiéndonos un poco más a la afición, ¿cuál debiese ser el rol de la afición? Sobre todo, pues, entendiendo las expectativas que hay en estos equipos. a ver, el fútbol es pan y circo para la gente, güey. O Pero sea, ¿estás de acuerdo que en clubes la afición tiene más poder? Hay algunos clubes en donde incluso hasta votan por el presidente. sí, definitivamente hay algunos modelos. En estos casos, la afición está distraída de las broncas cotidianas, de los malestares gubernamentales, de los malestares públicos, y el fútbol es una salida muy linda para poder tener algún espacio tuyo, para tener identidad, para tener sentido de pertenencia, güey. Emana, la afición del fútbol emana de una soledad, de una hasta depresión, ¿no? Donde la gente busca pertenecer a algo, identificarse con algunos colores, aunque sea por medio de la televisión, pero saber que hay 100,000 cabrones apoyando a un equipo en este mismo momento, esa es la realidad, pero pues nadie le interesa hablar de la realidad, ¿verdad? La realidad es que es un fútbol corrupto, la realidad es que los dirigentes cometen delitos, cabrón. La realidad es que los técnicos tienen órdenes de hacer muchas cosas que no quieren hacer. La realidad es que los técnicos en otra parte también cometen irregularidades, ilegalidades, porque hace negocios con los jugadores que piden. La realidad es que en las terceras, en las segundas y en las primeras, el tema de la ludopatía está sumamente latente, o el tema de las apuestas es una mafia increíble. Yo lo he vivido en terceras, en segundas, y la realidad es que no vamos a avanzar porque siempre se pondera por delante el negocio que el fútbol. Y siempre se pondera adelante el negocio y el dinero, aunque sean unos chingados cuantos pesos, que el desarrollo del joven futbolista mexicano. Esa es la realidad. ¿Y el rol del jugador? En este caso, ya mencionamos el entrenador. El jugador es el eslabón más bajo en la empresa. El jugador es, si tú pones una empresa como FEMSA, están los directivos, luego los gerentes, luego los empleados operativos y luego los Pero intendentes. pareciera ser que en Monterrey el futbolista tomó una posición más arriba, ¿no? Digo, tanto en Tigres como en Rayados. Solamente Canales y solamente por un tiempo. Solamente la figura de Canales me refiero a los líderes anteriores, sí, a los líderes anteriores, pero es pasajero, güey. Es pasajero, es una burbuja, güey, es una Yo hoy mentira. por hoy, digo, mi percepción es que, por ejemplo, en Tigres, los futbolistas tienen poder. Tienen tanto poder que van directo al fracaso. Su proyecto de los rucos va directo al fracaso, güey. Como decía Miguel Herrera, van directo al fracaso. No juegan a nada desde hace 2 años. Y te voy a decir algo: la final que quedan campeones, el último campeonato de Tigres en el 2023, no jugaban a nada, güey. No jugaban a nada. Con puro empatito global avanzando. No jugaban a nada. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a comparar con un América que avasalladoramente, güey, todos nos empinó y conquistó los títulos 1, 2, 3, Bueno, probablemente pero también hay 4? que reconocer que esos líderes han sido buenos futbolistas. Han sido buenos futbolistas, pero todo por servir se acaba. Y la realidad es que Tigre está secuestrado por los peleles de los jugadores, güey, porque tiene unos peleles de directivos, cabrón. Así que les gusta o no les gusta, es la realidad. A Tigres lo secuestró Guiñac, lo secuestró Nahuel, lo secuestró Pizarro, al grado que te voy a decir algo y te lo anticipo, güey. En 6 meses van a tener que correr a todos, cabrón. O sea, lo de Pizarro es insostenible. Pizarro tiene de director técnico, güey, lo que yo de Spider-Man, cabrón. O sea, no que. ¿Cómo es posible que de la cancha, por tener una escuela, una tarjeta de Lendit, hombre, por Dios? Te invito a que vayas al Lendit, a que estudies el curso, güey. Y luego después de eso me des tus opiniones en público, güey. O sea, lo más básico de lo más básico de lo más básico. Si tú me dices cuántas herramientas he usado de Lendit, pues públicamente te lo digo, ni una, cabrón. Y las que he usado es para no usar, para no hacerlas, Esta es la güey. escuela en donde estuvo Guido Pizarro. Sí, por supuesto, hombre. Y sabes que también te lo adelanto, no iba a las clases. Porque todos los futbolistas que están en activo, el ENDIT, no, la federación, la mafia de la Federación Mexicana de Fútbol los protege, güey. Y no los hace ir a los exámenes, que esperanzas. No, no, ni tareas, ni nada. Guido Pizarro no se paró en el chingado salón, güey. Yo tengo compañeros, colegas ahí, y Guido Pizarro no se paró en el salón. Nunca.
Declaraciones de Roberto Chávez, que conoce justamente compañeros, ex compañeros. No, pero son los mismos, es lo mismo. Se creen tocados por Dios, güey. Que vayan a evangelizar allá a su rancho. Tienen a mucha gente muy jodida ahí en sus pueblos, güey. Que vayan a ayudarlos allá, a dirigirlos, a enseñarlos. ¿Crees que tienen la capacidad para dirigir un equipo como Tigres, güey? Yo la verdad digo, si me preguntas a mí, pienso que no fue una mala decisión 6 partidos sin gol de visitante y no fue una mala decisión, güey. por el tema siguiente. O sea, pienso que lo de Paunovic ya Estaban en estaba. segundo lugar. Sí, pero la fricción que había con la afición era muy fuerte. Y pienso yo que, Entonces, ¿quién manda? mi opinión es, sí, efectivamente están mandando los futbolistas y eso está mal, pero no es el primer caso de que un jugador pase a ser entrenador. Y el caso de Guido Pizarro me parece que fue lógico por su liderazgo al cual estaba ahí. Sí pienso que hay partidos en donde Tigres ha jugado muy mal, pero Tigres lleva jugando muy mal y a eso hace mucho tiempo. Y creo que ese mal fútbol, que es muy defensivo, No, no es muy defensivo es ni el siquiera, único, güey. es el único que le ha funcionado. No es que se exigiera un fútbol muy defensivo, es que es tan carente de ideas y es tan carente de operación a la ofensiva que pareciese que es muy defensivo, pero no, la esencia no es esa. La esencia es que la esencia de Tigres no es esa. O sea, no sabe ni qué está diciendo, güey. Lo ves en la banca, a Guido Pizarro, por el amor de Dios, no tiene ni presencia. ¿Por qué? Porque eso se trabaja con los años, eso se gana con la experiencia. Y esa experiencia otra vez no te la da la cancha. Tuve reflejado a Guido Pizarro como ese jugador que sin tener una trayectoria importante como entrenador pasó al banquillo. O sea, entiendo que tú no es contra Pizarro, sino contra ese tipo de cien cosas que pasan. por ciento, güey. La lógica no funciona así, la vida no funciona así, güey. Sí, o sea, ¿por qué? O sea, tú como jugador puedes ser campeón del mundo, pero como entrenador tienes que empezar en tercera división, cabrón. Es otro mundo, es otra cosa. No es el mismo fútbol, no son las mismas responsabilidades, no se ocupan las mismas áreas, no son tus mismas fortalezas. O sea, no importa qué tan bien le pegues a la bola, cabrón. Como técnico, no importa qué tan bien le pegues a la bola. Importa cómo manejes tu equipo, güey. A este lo pusieron porque es el representante de todos, de Guiñac, de Pizarro, ¿verdad? De Carioca. Es el representante de toda esa bola de cabrones que tienen secuestrado a Tigres, güey. Esa es la realidad. Nada más que de mí te acuerdas. Fracaso totototote, seguro el proyecto de Pizarro. ¿Por qué? Porque tienen que tener humildad, güey. O sea, es como si tú en los medios de comunicación, oye, ¿sabes qué, güey? Con esta empresa, voy a narrar el mundial, cabrón. Oye, pues es un exitazo profesional, güey. Y al día siguiente, no, voy a debutar como técnico. Ah, chinga, ¿qué te da, güey? Porque sabes ver el fútbol de una perspectiva, no significa que tengas la otra. Sí, tú estás defendiendo una trayectoria del gremio, ¿no? Que Claro, para ti la claro. crítica más hacia Guido Pizarro es el manejo que se toman las decisiones desde pues poca experiencia a ser el líder de un proyecto como el de Tigres. Nomás acuérdate el cuánto tiempo, toda la carrera de Bucetich, échale una estudiadita a la carrera del maestro, güey. ¿Cuántos años y cuántos años para lograr títulos y en ascensos y en primera A, güey, y en segunda y en tercera? Sí, sí, sí. ¿Qué me vas a decir que este cabrón va a llegar a Tigres? O sea, perdóname, ¿en qué cabeza cabe pensar que un perfil como el de Guido Pizarro, que ni siquiera mexicano es, güey, va a llegar a aportarle una época dorada a Tigres? Es algo estúpido, güey. O sea, de verdad, al que se le ocurrió eso, o a los que se le ocurrieron, es para que los corran. O sea, ¿cómo crees que va a representar a toda la afición felina, una de las mejores del mundo? Pues la afición está muy feliz. Exactamente, pero ¿cuánto les va a durar? Ya no están tan felices, ¿eh? Aguas, ya no están tan felices. O sea, eso de no marcar gol, 6 partidos, güey, ni un gol marcado de visitante. Bueno, Roberto, muchas gracias por tu tiempo. No, a Ha ustedes. sido una larga conversación en donde defendiste tus puntos, sobre todo un director técnico profesional que ha tenido una larga trayectoria y que conoce bien la plaza. Aquí, cuando quieras, ya sabes que es tu casa, Casa 13. Gracias también al equipo de producción. The Game, séptimo episodio, estuvo aquí Roberto Chávez. ¿Cómo te sentiste? No, no, muchas gracias a ti por la invitación. Saludos a toda tu audiencia. Gracias a todos por escucharnos. La verdad es importante este tipo de foros para poder expresar las ideas, pero sobre todo para también compartir un poquito de lo que hemos vivido todos. Todos tenemos que sumarnos información y crear esa cultura, güey, para que realmente
los equipos regios regresemos a una trascendencia de los primeros planos, porque no es posible que con Esta tanta fue una temporada de inversión, fracaso de los dos claro, equipos. pero con tanta inversión, güey, con tanto capital, Eliminados de la Conca Champions. es irrisorio, güey, es una tragicomedia, eso es lo que es, güey. Entonces, creo que depende de todos, ¿no? De sumar esfuerzos, pero sobre todo de entender realmente de qué se trata y seguir por ese camino. ¿Dónde te puede seguir la gente? En la cuenta de la People League se llama la People League Caliente, en lo personal Roberto Chávez ahí estamos para servirles a todos. De nuevo, muchas gracias y pues vivos. Gracias.